A continuación vamos a resolver lo que es un ejercicio aplicando la ley de gases. Como guía tenemos acá prácticamente las 4 fórmulas. La primera, que es la original, la ecuación general de la ley de gases, y las otras 3 que prácticamente tenemos derivadas con respecto a la masa, al peso molecular y a lo que es la densidad. Y tenemos acá también el valor de lo que es la constante R, tomando en cuenta de que tiene 4 unidades. Bueno, acá nos dan un problema donde nos preguntan a qué temperatura debe estar una muestra de 1.1 mol de, en este caso, del gas oxígeno, con una presión de 0.95 atmósferas para que ocupe lo que es 25 litros con respecto a volumen. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es determinar cuáles son los datos que tenemos, como también verificar que estén en las unidades respectivas. Veamos. Acá nos habla de lo que es la cantidad de sustancia. Recordemos de que N, la cantidad de sustancia, que es equivalente a 1.1 mol de O2. Acá tenemos 2. En algunos ejercicios mencionan de que es gas de oxígeno. Cuando mencionan solamente gas de oxígeno, eso indica de que es una molécula. Entonces la tenemos que escribir como O2. Acá la presión nos la dan, que es equivalente a 0.95 atmósferas. Como también tenemos lo que es el volumen, equivalente a 25 litros. Y por último tenemos la constante R. Por lo normal se utiliza este valor de la constante. En algunas ocasiones se utiliza el otro valor que mencionamos en el video anterior. Estos. Esos serían los valores que nos proporciona el problema, y el objetivo es determinar en este caso la temperatura. De acuerdo a los datos podemos asumir de que la fórmula que vamos a utilizar es la primera. La primera, de hecho, tenemos lo que es cantidad de sustancia, presión, volumen y lo que es la constante R. Nos interesa encontrar la temperatura. A partir de la primera fórmula, que es presión por volumen, es igual a N por R por T, hacemos el despeje de la variable T. Para el despeje de la variable de temperatura, la ecuación nos queda de esta manera. La clave está también en el despeje de la variable. Tenemos el despeje de T. Seguidamente realizamos las sustituciones respectivas. Acá tenemos temperatura. Acá en este ejercicio voy a colocar todas las unidades respectivas de cada dato para que podamos determinar de qué temperatura en efecto queda en Kelvin. Por tanto, acá tenemos que tener primero presión. Sabemos que es de 0.95 atmósferas multiplicado por el dato de volumen. El dato de volumen es equivalente a 25 litros. Seguidamente el valor de N, que es de 1.1 mol de, en este caso, de oxígeno, de O2, multiplicado por el valor de la constante R, que es de 0.082. Acá agregamos todas las unidades, L por ATM, todo esto dividido, mol por Kelvin. Prácticamente acá vamos a eliminar acá que es oxígeno, solamente dejémoslo en mol porque es la cantidad de sustancia. Antes de empezar a realizar las operaciones de los números, vamos a hacer las eliminaciones de las unidades. Veamos acá, tenemos atmósfera, eliminamos justamente con el que tenemos acá, así también lo que es moles con moles y lo que es litros con litros, quedando solamente Kelvin. Por lo tanto, al momento de realizar las operaciones respectivas, nos tiene que quedar un resultado equivalente a 263.3 Kelvin.
Entonces, de acuerdo a la pregunta, es de que la sustancia debe estar a una temperatura de 263.3 Kelvin para poder ocupar un volumen de 25 litros. Tomemos en cuenta que acá para Kelvin no se escribe grados Kelvin, solamente es K. Recordemos de que la razón principal del por qué no se escribe el símbolo de grados es porque estamos trabajando con la unidad absoluta, que es Kelvin. Veamos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos pide determinar el valor del volumen del gas oxígeno si hay 5.4 atmósferas de presión con 20 gramos de masa estando a 100 grados Celsius. Bien. Recordemos de que de acuerdo a las estrategias, primero corresponde escribir los datos. Acá nos habla del volumen del gas oxígeno, sabiendo de que hay una presión equivalente a 5.4 atmósferas. Nos dan un dato en masa. La masa es equivalente a 20 gramos, estando a una temperatura de 100 grados Celsius. Acá el objetivo es encontrar el valor del volumen, por lo tanto es V. Recordemos de que utilizamos lo que es el valor de R, que la constante R es equivalente a 0.082. En algunos libros de texto, para ser más exactos, es de que tienen el número, bueno, es equivalente a 0.0821. Para dejar los datos más exactos y evitar de que el margen de error sea grande, vamos a utilizar este dato. En el primer ejercicio que resolvimos solamente utilizamos 0.082, pero vamos a empezar a utilizar ya este dato incluyendo lo que es el número 1. Entonces el objetivo es encontrar el valor del volumen. De acuerdo a los datos, tenemos acá lo que es masa. En la primera fórmula solamente tenemos la cantidad de sustancia, que es en moles. Por tanto, no podemos utilizar lo que es la primera fórmula. Tenemos que acudir, ya en este caso, ya sea la segunda fórmula. De hecho, la segunda y la tercera fórmula son iguales, solamente lo que cambia es el despeje de la variable. Tenemos que utilizar la segunda fórmula. Sabemos de que la segunda fórmula está dada como masa es igual a lo que es presión por volumen por el peso molecular dividido constante R por la temperatura. Si nosotros realizamos el despeje de lo que es el volumen, el despeje nos queda de la siguiente manera, el cual es masa por la constante R por temperatura, todo esto dividido lo que es presión por peso molecular. Ya tenemos el despeje de la variable que necesitamos encontrar. Solo antes de realizar las sustituciones, recordemos que tenemos que determinar que las unidades de los datos tienen que estar de acuerdo a las unidades establecidas. Presión está en atmósferas, no hay ningún problema. La masa está en gramos, de hecho acá se trabaja de que la masa es en gramos. También tenemos lo que es la temperatura, bueno, de hecho la temperatura está en grados Celsius. Para poder trabajarlo en Kelvin, recordemos de que le tenemos que sumar 273. Por tanto, la temperatura es equivalente a 373 Kelvin. Sí, esa sería la conversión correspondiente que debemos de realizar. Y a continuación vamos a realizar las sustituciones. Sabemos que es volumen y es equivalente al valor de la masa de 20 por el valor de R, que es de 0.0821. Aquí agregamos el número, en este caso el 1, multiplicado por la temperatura, que es de 373. Seguidamente tenemos lo que es la presión es de 5.4. Y por último tenemos el peso molecular. El peso molecular, si nos podemos dar cuenta acá en el problema, no nos proporcionan ese dato. Por tanto, para poder obtener el peso molecular, es muy importante ahora lo que es la descripción del tipo de gas. Acá nos hablan del gas oxígeno. Cuando nos hablan del gas oxígeno, es de que
no tenemos que pensar que solamente es un átomo, sino que tenemos que pensar que es una molécula. Por lo tanto, un gas oxígeno siempre va a estar en pareja, por esa razón de que la vamos a trabajar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el peso molecular en este caso de la molécula O2. Para poder obtener el peso molecular de O2 sabemos de que el peso atómico de un átomo de oxígeno es equivalente a 15.9994. Pero como estamos hablando de una molécula, este dato lo multiplicamos por 2 para obtener un resultado de 31.9988. Ese sería el peso molecular. El problema no nos proporciona este dato, pero sí nos da el tipo de gas del que estamos trabajando para poder obtener el peso molecular. Ya teniendo este dato, lo vamos a ingresar acá, que es de 31.9988. Ahora corresponde realizar las operaciones, cual nos tiene que dar lo siguiente. Un resultado equivalente a 3.54 litros. La razón del por qué es litros es porque la constante R tiene la unidad de litros, quedando eliminado lo que es moles, Kelvin y lo que es atmósferas. Por lo tanto, este sería el resultado del ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden encontrar la masa molar de un gas, sabiendo que una muestra tiene una masa de 3.16 gramos, estando a una presión de 0.75 atmósferas, una temperatura de 45 grados y ocupando un volumen de 2.05 litros. Nos corresponde en este momento realizar la descripción de los datos. De hecho, nos hablan de masa molar, que es lo que tenemos que encontrar. Acá tenemos lo que es la masa de la muestra, que es equivalente a 3.16 gramos. Hay que tener mucho cuidado que masa molar no es igual a lo que es la masa. Tenemos la presión, que es equivalente a 0.75 atmósferas. Tenemos la temperatura, que es equivalente a 45 grados Celsius. Y por último el volumen, equivalente a 2.05 litros. Agregamos la constante R, que es de 0.0821, perdón, 82.1. Acá lo único que tenemos que convertir la temperatura. Tenemos que sumarle 273, como está en grados Celsius. Por lo tanto, el resultado nos queda equivalente a 318. 318 Kelvin. Ya teniendo realizada lo que es la conversión, veamos, acá tenemos lo que es presión, temperatura, volumen y en este caso la constante R. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula general para poder determinar la cantidad de moles, cual nos queda de la siguiente manera. Sabemos que la fórmula general es la siguiente: es el producto de la presión por el volumen, equivalente a número de moles por R y por temperatura. Despejamos lo que es en este caso N. El despeje de N nos queda de esta manera, que es presión por volumen dividido la constante por temperatura. Como el objetivo es encontrar la masa molar, es de que la masa molar utiliza esta siguiente fórmula. Masa molar es igual a la masa dividido el número de moles.
Por lo tanto, tenemos que encontrar primero el número de moles para luego trabajar esta fórmula. Realizamos las sustituciones respectivas en la fórmula de acá. Sabemos de que la presión es equivalente a 0.75 multiplicado por el valor del volumen, que es de 2.05. Acá ya no agregamos lo que son las unidades. Sabemos de que N representa el número de moles, dividido lo que es la constante de 0.0821, multiplicado por la temperatura, que es de 318. Realizamos en este caso las operaciones respectivas y obtenemos el siguiente resultado. El resultado obtenido es equivalente a 0.058, en este caso 9 moles. Moles del gas mencionado. Como ya obtuvimos lo que es la cantidad de moles, ahora lo corresponde utilizar la fórmula de masa molar. ¿Cuál es? Masa molar es igual a la masa, que es la que nos dan al inicio, de 3.16 gramos, dividido el número de moles obtenido, que es de 0.0589 moles. Realizamos la división. Y obtenemos que el resultado de la masa molar es igual a 53.65 gramos mol. La masa molar se representa en gramos mol. Y este sería el resultado final del ejercicio. Es una fórmula que debemos de agregar en nuestro formulario.